Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Antes de comenzar, quiero que me digan quién está conmigo hoy, desde dónde nos escuchan y qué hora es por allá. ¿Están listos? Entonces, vayamos al primer relato. Hola Nero, me llamo Laura, soy de Puebla, y esto empezó en una etapa en la que yo todavía pensaba que mi matrimonio estaba pasando por una mala racha normal. Martín y yo llevábamos varios años juntos con cuentas atrasadas, cansancio acumulado y silencios largos en la mesa. Él trabajaba fuera casi toda la semana, según decía, y yo me quedaba en la casa tratando de no pensar de más. Pero había algo en su manera de volver que ya no me cuadraba. Al principio fueron detalles chiquitos, de esos que una intenta justificar para no sentirse loca. Llegaba con la ropa oliendo a tierra mojada, aunque no hubiera llovido en Puebla. Traía los zapatos manchados de lodo rojizo y decía que había pasado por una obra. También empezó a cuidar demasiado su celular. No lo dejaba cargando en la sala como antes. Se lo llevaba hasta el baño y cuando sonaba, lo volteaba boca abajo con una calma fingida. Yo no quería revisar nada, porque siempre pensé que quien busca encuentra algo, aunque no exista. Pero la duda se me empezó a meter como astilla. Martín ya no me miraba igual. Me contestaba tarde, se quedaba viendo la pared, y a veces sonreía solo, como si estuviera recordando algo que no tenía que ver conmigo. Una noche, mientras lavaba su camisa, encontré en la bolsa un papel doblado con un nombre escrito, Rebeca. No era una nota de amor ni nada claro. Solo decía ese nombre y abajo unas señas mal apuntadas de un camino rumbo a un pueblo que yo apenas había oído mencionar. Guardé el papel sin decirle nada. Esa noche cenamos frijoles recalentados y tortillas duras, y él actuó como si todo estuviera normal. Yo también. Pero por dentro sentía una presión en el pecho, una mezcla de coraje y miedo que no sabía acomodar. Los días siguientes lo observé más de cerca. Martín empezó a salir más temprano y regresar más tarde, siempre con una excusa distinta. Decía que había tráfico, que un cliente lo retuvo, que se le ponchó una llanta, pero ninguna explicación sonaba completa. Había momentos en que su voz cambiaba apenas, como si le costara hablar con su propia boca. No era algo evidente, pero yo lo notaba porque había dormido a su lado durante años. Una tarde encontré su chamarra colgada detrás de la puerta, todavía tibia por el sol. Al sacudirla, cayó un pedacito de vela negra, pegajosa y cubierta de polvo. No supe qué pensar. La recogí con una servilleta y la tiré a la basura, pero el olor se quedó en mis dedos todo el día. Esa misma noche, Martín llegó pálido, sudando frío, y me dijo que no prendiera la luz del cuarto. No prendí la luz, pero dejé abierta la puerta del pasillo. Martín se sentó en la orilla de la cama y empezó a quitarse los zapatos con movimientos lentos, torpes, como si le dolieran los huesos. Le pregunté si estaba enfermo y me dijo que no, sin verme. Su voz salió seca, raspada. Cuando se quitó la camisa, alcancé a ver una línea oscura en su espalda, larga y delgada, como una cortada vieja que antes no tenía. Al día siguiente, amaneció de mal humor. Se tapó la espalda con una toalla antes de entrar al baño, cosa que nunca hacía. Yo fingí limpiar el cuarto mientras él se bañaba, pero en realidad busqué en los bolsillos de su pantalón. Encontré una estampita doblada, manchada de cera, con el nombre de Rebeca escrito atrás. También había tierra envuelta en plástico, apretada como si fuera algo valioso. Me dieron ganas de vomitar, pero guardé todo otra vez. Esa semana, Martín faltó 2 veces al trabajo. Lo supe porque llamó su jefe a la casa, molesto, preguntando si seguía enfermo. Él me había dicho que estaba cubriendo turnos extra. Cuando lo enfrenté, se enojó de una manera rara, fría, sin gritar. Solo me dijo que había cosas que yo no podía entender. Luego se encerró en el baño casi 1 hora. Desde la cocina escuché que hablaba bajito, pero no distinguí con quién. La primera grieta apareció en su mano izquierda.
Estábamos comiendo caldo de pollo cuando soltó la cuchara y se quedó viendo sus nudillos. La piel se le había abierto en una raya fina, sin sangre, como barro seco. Me acerqué asustada, pero él escondió la mano debajo de la mesa. Dijo que era resequedad. Le puse crema después, aunque no quiso. Al tocarlo, sentí su piel caliente por dentro y fría por fuera, como carne recién descongelada. Esa noche habló dormido. Al principio creí que estaba soñando conmigo, porque dijo mi nombre 2 veces. Luego empezó a repetir otro muy despacio, Rebeca. No sonaba arrepentido ni cariñoso, sonaba obediente. Me quedé acostada sin moverme, con los ojos abiertos, escuchando cómo su respiración se volvía pesada. Después dijo una frase que no entendí completa, pero alcancé a escuchar que algo debía ser devuelto antes de que se secara la raíz. Yo ya no podía seguir fingiendo. Al otro día tomé el papel con las señas y manejé hasta donde indicaba, sin decirle nada a nadie. El camino se fue haciendo angosto, lleno de curvas y casas separadas por milpas. Pregunté por Rebeca en una tiendita y la señora que atendía dejó de acomodar refrescos. No me contestó directo. Solo señaló hacia una vereda detrás de la iglesia vieja y me dijo que no tocara nada al llegar. La vereda estaba llena de piedras sueltas y hierba seca. Caminé hasta una casa baja, con techo de lámina y paredes manchadas de humo. No vi perros ni gallinas, pero había listones rojos amarrados en las ramas de un árbol. Toqué la puerta una sola vez. Nadie abrió. Por una rendija vi veladoras apagadas, frascos con agua turbia y una silla puesta frente a una cama tendida. Entonces escuché una tos detrás de mí, pero al voltear no había nadie. Me regresé con el estómago apretado. En el carro sentí un zumbido leve en el oído derecho, como cuando una televisión vieja queda prendida sin señal. No le di importancia hasta que empezó a parecerse a un murmullo. No entendía palabras, pero sentía que algo repetía mi nombre desde muy lejos. Al llegar a Puebla, Martín estaba en la sala. Tenía la camisa abotonada hasta el cuello y la mano izquierda envuelta en una venda sucia. No me preguntó dónde había estado. Eso me asustó más. Solo se levantó y dijo que yo había ido a donde no debía. La voz no era exactamente la suya. Era más baja, más cansada, como de una mujer mayor hablando desde el fondo de una cubeta. Me quedé helada. Martín parpadeó varias veces, confundido, y luego se agarró la cabeza. Cuando volvió a mirarme, parecía no recordar lo que acababa de decir. Después de eso, su cuerpo empezó a deshacerse de una forma lenta y horrible. Se le abrieron grietas en los codos, en el cuello y alrededor de la boca. No sangraban casi nada, pero olían a humedad, como trapo podrido. Una mañana encontré 2 uñas suyas en el lavabo, enteras, amarillentas. Él las vio y lloró sentado en el piso, con una vergüenza que me partió el alma. Repetía que no sabía qué le estaba pasando. Lo llevé con un doctor particular porque no quería que en urgencias hicieran preguntas. Le mandaron análisis, cremas y antibióticos, pero nada cambió. En las noches, Martín se rascaba hasta dejar marcas negras en las sábanas. A veces despertaba sentado, mirando la esquina del cuarto, y hablaba con esa otra voz. Decía que la mujer no había terminado. Decía que una parte mía estaba abajo, debajo de nosotros, alimentando lo que le habían puesto a él. Busqué bajo la cama al amanecer temblando de rabia y miedo. Entre polvo, monedas viejas y una caja de zapatos, encontré un envoltorio de tela negra amarrado con hilo rojo. Adentro había mechones de mi cabello, pedacitos de uña, cera dura y una foto mía doblada sobre la cara. También había tierra húmeda, imposible de explicar en una casa seca. Cuando lo agarré, el zumbido en mi oído se volvió un susurro claro que dijo que lo dejara. No lo dejé. Envolví todo en una bolsa y salí antes de que Martín despertara. Manejé hasta un terreno vacío cerca de la carretera vieja, donde antes sembraban maíz. Cavé con una pala prestada que traía en la cajuela, llorando de coraje. Enterré el envoltorio
lo más hondo que pude, y encima puse piedras grandes. Mientras lo hacía, el zumbido se volvió insoportable, como si alguien gritara pegado a mi oído, pero no me detuve. Cuando regresé, Martín estaba en la cocina descalzo con la cara empapada en sudor. Me miró como si acabara de verme después de mucho tiempo. Me pidió perdón sin explicarme nada completo. Dijo que había ido con Rebeca por desesperación, por dinero, por una promesa tonta de arreglar su suerte. Después se quedó callado. Esa tarde se durmió casi 12 horas, y al despertar, las grietas de su piel ya empezaban a cerrarse. Durante semanas mejoró despacio. Las uñas le volvieron a salir, torcidas y débiles. La piel dejó de oler mal. Tiré las sábanas, lavé la casa con cloro y quemé la ropa que más usaba cuando iba a ese pueblo. Nunca volví a buscar a Rebeca, tampoco Martín. Un vecino me dijo después que la casa de lámina quedó vacía y que nadie del pueblo quiso hablar de la mujer ni de los hombres que la visitaban. Seguimos juntos un tiempo, más por miedo que por amor. Martín ya no era el mismo. Había días buenos, en los que preparaba café y barría el patio como antes, pero también tenía lapsos en que me veía con terror, como si yo fuera una desconocida parada en su cocina. Me preguntaba quién era, por qué estaba en su casa, y luego lloraba cuando recordaba. Esos momentos terminaron por romper lo poco que nos quedaba. Me fui a vivir con mi hermana al sur de la ciudad. Martín aceptó atenderse con un psiquiatra y después se mudó con su mamá. No hubo pleito ni gritos. Solo una tristeza pesada, como cuando una casa queda llena de muebles pero vacía de vida. Legalmente seguimos casados varios meses hasta que firmamos el divorcio. Él me pidió perdón una última vez, con los ojos hundidos y las manos temblando. Yo le creí, pero no regresé. Hoy trabajo, pago mis cuentas y duermo con la luz del pasillo prendida. El doctor dice que el zumbido en mi oído pudo quedar por estrés, pero yo sé cuándo empezó. A veces, cuando todo está en silencio, ese ruido se acomoda hasta parecer un susurro. Ya no dice palabras claras, pero todavía me eriza la piel. Enterré aquello para salvar a Martín, pero una parte de mí se quedó bajo esa tierra, escuchando. Me llamo Iván y soy de Ecatepec. Nunca pensé contar esto porque todavía me cuesta trabajo dormir sin sentir que alguien me observa desde algún rincón oscuro del cuarto. Todo empezó hace varios meses, cuando me quedé sin trabajo y las deudas comenzaron a salirse de control. Vivía solo en una casa pequeña que heredó mi mamá antes de irse con unos familiares a Hidalgo. Yo apenas podía pagar la luz y el agua. Fue entonces cuando conocí al hombre que cambió completamente mi vida y mi cabeza. Lo conocí afuera de una cafetería cerca de la Avenida Central. Era un señor alto, bien vestido, de esos que parecen importantes aunque no hagan nada raro. Se acercó porque escuchó cuando hablaba por teléfono con un cobrador. Me preguntó cuánto necesitaba para salir del problema y pensé que quería burlarse de mí, pero no. Me ofreció una cantidad absurda de dinero por permitir que algo permaneciera dentro de mi casa durante algunos meses. Nunca explicó exactamente qué era, y quizá eso debió hacerme desconfiar desde el principio de todo aquello. Al principio creí que se trataba de mercancía robada o algo relacionado con drogas. Incluso pensé que podrían usar mi casa para esconder armas. Pero él solamente sonrió y dijo que no habría violencia ni visitas extrañas. Aseguró que lo único que debía hacer era aceptar ciertas reglas simples. No entrar al cuarto de atrás después de medianoche, no responder llamadas provenientes de números desconocidos y jamás preguntar por los sonidos que pudiera escuchar dentro de la casa. Mientras hablaba, movía lentamente un anillo plateado que tenía grabadas figuras muy raras y desgastadas por el tiempo. 2 días después, regresó acompañado por otro hombre mucho más joven que nunca, levantó la mirada del suelo.
Traían una maleta negra bastante grande y olía raro, como humedad mezclada con medicamento viejo. Me entregaron la mitad del dinero antes de entrar. Yo estaba desesperado y acepté sin pensar demasiado. Recuerdo perfectamente que esa noche me compré comida, pagué varias deudas atrasadas y hasta dormí tranquilo por primera vez en semanas. Pensé que había tenido suerte. Pensé que, por una vez, algo bueno finalmente estaba llegando a mi vida miserable y cansada. Las primeras semanas fueron completamente normales. No había ruidos extraños ni personas rondando la casa. El dinero seguía llegando puntualmente dentro de sobres amarillos que aparecían cada viernes debajo de la puerta principal. Nunca vi quién los dejaba. Comencé a sentirme más relajado y hasta recuperé algo de peso porque llevaba meses comiendo muy mal. Algunos vecinos incluso me dijeron que me veía diferente, más tranquilo, menos acabado. Yo también lo sentía así. Aunque muy en el fondo había momentos donde la casa parecía guardar un silencio demasiado pesado y extraño para ser normal. La primera cosa rara ocurrió durante una madrugada lluviosa. Me despertó un sonido seco que venía del pasillo, como pasos lentos sobre el piso mojado. Pensé que era un gato o quizá un ladrón tratando de entrar. Tomé un cuchillo de la cocina y revisé toda la casa, pero no encontré absolutamente nada. Aún así, el aire estaba helado y había un olor parecido al de tierra húmeda encerrada durante años. Cuando regresé a mi cuarto, descubrí algo que todavía recuerdo claramente. Las cobijas estaban hundidas, como si alguien hubiera estado acostado en mi cama segundos antes. Al día siguiente, intenté convencerme de que todo había sido sueño. Lavé las sábanas, abrí ventanas y puse música fuerte mientras limpiaba la casa. Pero el cuarto de atrás permanecía cerrado y, aunque nunca entraba después de medianoche, empecé a evitarlo también durante el día. Había algo en esa puerta que me incomodaba. No era miedo directo, sino una presión en el pecho, como cuando uno sabe que hizo algo mal y todavía no le llega la consecuencia, pero ya la siente cerca. Los pasos volvieron 3 noches después. Esta vez no venían del pasillo, sino de adentro del cuarto de atrás. Eran lentos, pesados, arrastrados, como si alguien caminara descalzo con los pies mojados. Me quedé sentado en la cama, sin prender la luz, escuchando cómo se detenían justo del otro lado de la puerta. Luego sonó mi celular. Era un número desconocido. Lo dejé vibrar hasta que se apagó, pero volvió a sonar una y otra vez durante casi 1 hora completa. La mañana siguiente encontré barro seco junto a la puerta del cuarto. No había manchas de entrada desde la calle ni goteras en el techo. Solo esas huellas incompletas, como si alguien hubiera pisado ahí y luego desaparecido. Llamé al hombre elegante usando el número que me había dado para emergencias. Me contestó después de varios tonos y sonaba tranquilo, demasiado tranquilo. Le expliqué lo de los pasos, las llamadas y el barro. Él solamente me dijo que respetara las reglas y dejara de buscar explicaciones. Después de eso, las cosas empezaron a repetirse con una precisión horrible. Cada madrugada escuchaba pasos. Luego el celular vibraba y después sentía la cama hundirse a mi lado. Nunca veía a nadie, pero el colchón se movía despacio, como si un cuerpo pesado se acomodara junto a mí. Yo me pegaba contra la pared, sudando frío, esperando que amaneciera. A veces olía el mismo aroma de humedad y medicina vieja. Otras veces sentía una respiración débil rozándome la nuca, aunque estaba completamente solo. Empecé a dormir en la sala, pero no sirvió. La primera noche desperté con el cuello torcido y la sensación de que alguien me había cargado. Estaba de nuevo en mi cama, tapado hasta el pecho, con las almohadas acomodadas alrededor, como si alguien me hubiera cuidado. Eso me asustó más que cualquier golpe o sombra. Había una intención rara en todo eso, una especie de costumbre doméstica,
como si aquello no solo habitara mi casa, sino que estuviera aprendiendo a habitarme a mí. Para la cuarta semana ya no podía funcionar bien. Se me caían las cosas de las manos, olvidaba apagar la estufa y brincaba con cualquier ruido. Mis vecinos dejaron de saludarme igual, porque seguramente me veían ojeroso, tembloroso, hablando solo por el cansancio. Una tarde, mientras me bañaba, sentí ardor en la espalda. Al verme en el espejo, encontré 3 marcas largas y rojizas sobre mi piel, perfectamente paralelas. No parecían rasguños, parecían líneas hechas desde adentro, como si algo hubiera presionado para salir. Las marcas no desaparecieron. Al contrario, cada noche amanecían más oscuras, como si mi piel estuviera guardando golpes que yo no recordaba. Fui a una farmacia y compré pomadas, vendas y pastillas para dormir, pero nada funcionó. Cuando lograba quedarme dormido, despertaba con la boca seca y las uñas llenas de tierra. Una madrugada encontré lodo debajo de mi almohada. No era mucho, apenas un puño húmedo, pero olía igual que el cuarto de atrás, a encierro viejo y medicina podrida. Decidí romper una de las reglas. Esperé hasta que pasara la medianoche y me quedé frente a la puerta del cuarto de atrás. Los pasos se oían del otro lado, dando vueltas lentas, como si alguien caminara en círculo. Tenía la mano en la perilla, temblando tanto que apenas podía sostenerla. Entonces mi celular empezó a sonar. Número desconocido. No sé por qué contesté. Del otro lado no había voz. Solo una respiración cansada y el sonido de alguien rascando madera con paciencia. Colgué, pero la respiración siguió escuchándose dentro del cuarto. Abrí la puerta apenas unos centímetros. No había luz, aunque la ventana daba a la calle. El olor me golpeó tan fuerte que vomité en el pasillo. Alcancé a ver la maleta negra abierta sobre el piso y, alrededor, montones de vendas amarillentas. También vi una silueta sentada en la esquina, muy encorvada, cubierta con una sábana sucia. No se movió, pero sentí que estaba despierta. Cerré la puerta antes de entender más. A la mañana siguiente, el hombre elegante apareció sin que yo lo llamara. Traía el mismo traje oscuro y el mismo anillo plateado. No se sorprendió al verme con la cara hinchada y las manos temblando. Me dijo que ya había pasado la etapa de resistencia y que si quería terminar el trato debía transferirlo. Usó esa palabra, transferirlo, como si hablara de cambiar un recibo de nombre. Me explicó que alguien más debía aceptar la casa, las reglas y el dinero. Le pregunté qué pasaría si no lo hacía. Por primera vez dejó de sonreír. Dijo que entonces aquello se quedaría conmigo, no en la casa. Señaló mis brazos, donde ya tenía marcas nuevas, curvas y moradas, como dedos hundidos. Sentí un frío horrible porque entendí que no me estaba amenazando. Me estaba informando algo que él ya había visto muchas veces. Antes de irse, dejó otro sobre amarillo sobre la mesa. Adentro venía una lista con nombres de personas endeudadas del rumbo. Escogí a un conocido de la secundaria, un tipo llamado Ramiro, que siempre andaba pidiendo prestado y presumiendo problemas. Me odié mientras lo llamaba. Le dije que sabía de una oportunidad para ganar dinero rápido cuidando algo en una casa. No le conté lo de las llamadas, ni lo de la cama, ni lo de la cosa sentada bajo la sábana. Esa misma noche aceptó. Cuando firmó el papel que trajo el hombre elegante, mis marcas dejaron de arder de golpe, como si alguien hubiera soltado mi piel. La casa quedó en silencio desde esa noche. Por primera vez en meses no escuché pasos, llamadas ni respiraciones junto a mi cama. Dormí casi 12 horas seguidas y desperté llorando, no de alivio, sino de culpa. Sabía que Ramiro estaba entrando al mismo infierno del que yo acababa de salir. Intenté convencerme de que él había aceptado por voluntad propia, como yo, pero esa mentira no me duró mucho. Cada vez que veía mis brazos, las marcas seguían ahí, apagadas, pero presentes. A la semana fui a buscarlo.
Su hermana me dijo que Ramiro ya no contestaba llamadas y que se había encerrado en una casa prestada muy cerca de la avenida donde yo vivía antes. No tuve valor de decirle nada. Pasé por la banqueta de noche y reconocí mi antigua puerta. Había luz bajo el marco del cuarto de atrás. También escuché un golpe seco, luego otro, como pasos pesados. Me quedé paralizado hasta que el celular de Ramiro empezó a sonar adentro. Me fui corriendo y no volví. Días después, encontré al hombre elegante afuera de un banco. Quise reclamarle, pero él me miró como si ya supiera todo lo que iba a decir. Me explicó que el trato nunca se rompe, solo cambia de lugar. Dijo que algunos cargaban con culpa, otros con recuerdos y otros con algo más profundo. Me tocó el hombro con 2 dedos y sentí un ardor inmediato en la espalda, justo donde estaban las primeras marcas. Esa misma noche me revisé frente al espejo. Las marcas ya no estaban rojas, pero parecían cicatrices viejas, hundidas, como si llevaran años conmigo. Lo peor fue ver una línea nueva sobre el pecho, muy delgada, casi transparente. No dolía, latía. Cada vez que respiraba, se movía un poco, como si algo debajo de la piel estuviera acomodándose. Fui al doctor y me dijo que era estrés, ansiedad, dermatitis nerviosa. Le creí porque necesitaba creerle, aunque sabía que no era eso. Ramiro apareció muerto 2 meses después, según dijeron, por una caída en las escaleras de la casa. La policía no encontró señales de violencia. Yo fui al velorio y vi a su hermana llorando junto al ataúd cerrado. Nadie entendía por qué no dejaron verlo. Yo sí. Esa noche regresé a mi cuarto y quemé los sobres amarillos, el papel firmado y la ropa que usé cuando acepté el trato. Después me mudé lejos, con un primo en Pachuca, llevando solo una mochila. Ahora trabajo en una tienda y vivo sin deberle nada a nadie. Duermo con la luz prendida, no contesto números desconocidos y jamás acepto favores de extraños bien vestidos. Las marcas siguen en mi piel, aunque ya casi no se notan. A veces, cuando estoy quedándome dormido, siento el colchón hundirse despacio a mi lado. Ya no escucho pasos en la casa, pero sí dentro de mí. Y eso me enseñó que hay cosas que uno puede sacar de su hogar, pero no de su cuerpo. Si te está gustando el video, échame la mano con un gracias o hazte miembro del canal. Así me apoyas para seguir subiendo relatos de terror todos los días. Y como miembro, también recibes beneficios exclusivos. Ahora sí, vamos con el último relato. ¿Qué tal, Nero? Soy Jorge, de Nezahualcóyotl. Y esto empezó en una temporada en la que yo salía tarde del trabajo, cansado y con la cabeza hecha ruido. Vivía solo en una casa chica que rentaba cerca de una avenida bastante movida durante el día, pero bien sola en la noche. No era una zona bonita, pero era mi zona. Conocía los baches, los puestos, los perros callejeros y hasta las coladeras que siempre olían feo cuando llovía. Esa noche había caído una lluvia pesada, de esas que dejan el aire tibio y el pavimento brilloso como si todo estuviera sudando. Yo venía caminando con la mochila pegada al pecho porque traía mi celular y unos documentos del trabajo. Las calles estaban casi vacías, solo se escuchaban carros a lo lejos, una patrulla dando vuelta por otra colonia y el agua bajando por las banquetas, arrastrando basura, hojas y tierra negra. No me gustaba pasar por esa calle, pero era el camino más corto. Había casas con bardas altas, talleres cerrados y un terreno baldío lleno de cascajo. En una esquina siempre se acumulaba agua porque el drenaje no jalaba bien. La coladera estaba medio hundida y la tapa se movía cuando pasaban camiones. Varias veces pensé que alguien se iba a caer ahí, pero en Neza uno aprende a esquivar peligros sin detenerse demasiado. Yo iba pensando en llegar, bañarme y dormir, nada más.
Traía los zapatos empapados y el pantalón salpicado de lodo hasta las rodillas. A esa hora, cualquier ruido se siente más cerca de lo normal. Un portón que truena, un perro que rasca una lámina, una bolsa moviéndose con el viento. Todo parece tener intención. Por eso, cuando escuché un golpe seco adelante, no me espanté de inmediato. Pensé que alguien había tirado algo. Me detuve junto a una pared grafiteada y miré hacia la esquina. La luz del poste parpadeaba, pero alcanzaba a iluminar la calle en pedazos. Vi a un hombre parado cerca de la coladera. No parecía borracho ni perdido. Estaba quieto, con la cabeza agachada, como si estuviera escuchando algo debajo del pavimento. Traía una chamarra oscura y una mochila vieja colgando de un hombro. Me dio pena acercarme, pero también curiosidad. Entonces la tapa metálica hizo un sonido raro, un chillido lento, como cuando algo pesado se arrastra desde abajo. El hombre levantó la cabeza y volteó hacia ambos lados, aunque no creo que me haya visto. Yo me quedé inmóvil, sin entender por qué sentía tanto miedo. La lluvia seguía goteando de los cables y el agua corría hacia esa boca negra en la banqueta. Fue ahí cuando vi que la coladera estaba abierta. El hombre no se movía como alguien que hubiera tenido un accidente. Estaba demasiado recto, con los brazos pegados al cuerpo, mirando hacia abajo. Yo pensé en gritarle que tuviera cuidado, pero algo me frenó. No fue prudencia, fue una sensación fea en el pecho, como cuando uno sabe que no debe meterse. La coladera soltaba vapor por el frío de la lluvia, aunque el aire olía más a tierra podrida que a agua estancada. Después pasó algo que todavía me cuesta decir sin sentir náusea. El hombre se agachó despacio, puso una mano en la orilla de la coladera y metió la cabeza, como si alguien le estuviera hablando desde abajo. No gritó, no forcejeó, no pidió ayuda. Solo se fue doblando primero los hombros, luego la espalda, hasta que su cuerpo empezó a bajar por ese hueco que no parecía suficientemente grande para tragarse a nadie. Yo vi sus tenis resbalar en el concreto mojado. Quise correr hacia él, pero mis piernas no respondieron. Hubo un ruido húmedo, como lodo moviéndose dentro de una cubeta, y luego sus pies desaparecieron. La tapa cayó encima con un golpe metálico que me hizo brincar. Me quedé viendo la calle vacía, esperando que saliera una mano, una voz, algo. No salió nada. Solo el agua siguió corriendo hacia la coladera cerrada. Regresé a mi casa casi corriendo, con la garganta seca y las manos temblando. No llamé a nadie en ese momento, porque ni yo sabía qué iba a decir. Que un hombre se había metido solo al drenaje, que la calle se lo había tragado. Cerré la puerta con seguro. Luego puse una silla atravesada, como si eso sirviera de algo. Esa noche no me bañé. Me acosté con la ropa húmeda y la luz prendida. Al otro día fui a trabajar sintiéndome enfermo. En la mañana pasé por la misma esquina y la coladera estaba en su lugar, cerrada, sin marcas raras. Pregunté en una tienda si alguien había reportado algo, pero la señora solo dijo que ahí siempre olía horrible cuando llovía. No quise insistir. En mi cabeza traté de convencerme de que había visto mal, de que el cansancio y la lluvia me habían jugado una mala pasada. Esa misma tarde, al entrar a mi casa, noté el olor. No era el olor normal de caño que a veces sube por las tuberías. Era lodo espeso, mojado, como tierra podrida pegada a ropa vieja. Venía del baño, aunque el piso estaba seco. Abrí la ventana, eché cloro, tallé la coladera de la regadera y dejé correr agua caliente. Por un rato se fue, pero en la madrugada desperté con ese olor metido en la nariz. Me levanté sin prender la luz, todavía medio dormido, creyendo que el olor venía de la coladera de la regadera. Cuando puse un pie en el piso, sentí algo frío entre los dedos. Pensé que era agua, pero al mirar vi una mancha oscura saliendo del baño, como lodo diluido. Dejaba un rastro delgado hasta mi cuarto. No había lluvia esa noche. No había fugas.
solo ese camino sucio llegando casi a mi cama. Encendí todas las luces y me quedé parado con una escoba en la mano, sintiéndome ridículo y aterrado. El baño estaba cerrado, pero por debajo de la puerta salía un olor insoportable. Abrí de golpe y vi la coladera de la regadera llena de tierra negra. No era mugre normal, parecía recién sacada de un canal. Había pedacitos de hojas, cabellos atorados y algo que parecía grasa pegada alrededor del metal. Limpié todo con guantes y tiré media botella de cloro. Después llamé al casero. Llegó al día siguiente con un plomero que revisó la tubería, destapó el registro del patio y dijo que tal vez el drenaje municipal estaba regresando por presión. No encontró nada roto. Mientras ellos hablaban, yo vi algo atorado junto al lavadero, medio cubierto por lodo seco. Era un celular viejo, sin funda, con la pantalla estrellada y apagada. No dije nada frente a ellos. Esperé a que se fueran y lo levanté con una bolsa de plástico. Lo raro fue que el celular prendió cuando lo conecté, aunque estaba embarrado por todos lados. No tenía contraseña. La galería estaba llena de fotos oscuras, borrosas al principio. Luego aparecieron imágenes de mi cuarto, mi cama, mi cara dormida. Eran fotos tomadas desde abajo, como si alguien estuviera acostado en el piso, junto a mis pies. Había más. Fotos de mi baño con la puerta abierta, de mi ropa colgada, de mi mano saliendo de la cobija. En varias se veía la orilla de la coladera, como si la cámara hubiera estado asomada desde ahí. Sentí que se me aflojaban las piernas. Borré todo por instinto, pero antes alcancé a ver una foto reciente, tomada esa misma madrugada. Yo estaba dormido boca arriba y una sombra húmeda se marcaba junto a mi cama. Esa noche puse cubetas pesadas sobre las coladeras y cinta en la puerta del baño, como si pudiera sellar lo que no entendía. No dormí bien. Cerca de las 3 de la mañana escuché un resuello bajito, lento, saliendo del drenaje. No era el ruido de una tubería, era respiración cansada, pegada al metal. Al amanecer, tenía rasguños profundos en las piernas, llenos de tierra negra debajo de las uñas que no eran mías. Fui al doctor esa misma mañana con las piernas ardiendo y la piel roja alrededor de los rasguños. Me dieron antibiótico, pomada y una explicación fácil: infección por suciedad. No conté lo del celular ni lo de la respiración, porque escucharlo en voz alta me habría hecho ver peor. Durante varios días, las heridas cerraban y volvían a abrirse, como si algo siguiera metido debajo. El olor a lodo aparecía aunque el baño estuviera seco y recién lavado. Dejé de usar el baño de noche. Ponía botellas con agua sobre la tapa del excusado, cubría la coladera con una loseta pesada y dormía con la luz prendida. Aún así, escuchaba movimientos pequeños detrás de la pared, como uñas raspando tubo viejo. Una madrugada, el celular embarrado volvió a encenderse solo sobre la mesa. La pantalla mostró una foto nueva, mi puerta por fuera, tomada desde la calle, con la coladera abierta al fondo. Esa vez sí fui al Ministerio Público. Inventé que había encontrado el celular tirado y que sospechaba de alguien metiéndose a la casa. Me tomaron la declaración con cara de cansancio. Días después, me llamaron porque el aparato pertenecía a un hombre reportado como desaparecido. Me enseñaron una foto impresa. Era el mismo que vi junto a la coladera. Su nombre era Martín. Tenía familia, trabajo y ninguna razón para haberse metido ahí. La policía revisó la esquina y mandaron sellar la coladera con una placa soldada. También cambié la chapa, puse una cámara barata en la entrada y me fui a dormir unos días con mi hermana. En su casa, el olor no apareció. Mis piernas empezaron a sanar. Por primera vez en semanas, pude cerrar los ojos sin escuchar respiraciones desde el piso. Cuando volví por mis cosas, la casa estaba en silencio, pero el baño seguía oliendo a tierra mojada. Decidí dejar esa renta sin pelear el depósito.
Metí ropa, papeles y lo indispensable en bolsas negras. Antes de irme, entré al baño para revisar que no se quedara nada mío. La loseta seguía encima de la coladera, pero alrededor había marcas de dedos, marcadas en lodo seco, empujando desde abajo. No eran de un niño ni de un animal. Eran dedos largos, torcidos, con las uñas arrastradas contra el piso. Me mudé lejos de esa calle y tiré casi todo lo que había estado en la casa. La infección se fue, aunque me quedaron cicatrices oscuras en las piernas. Nunca supe qué pasó con Martín, ni qué usó su celular para mirarme dormir. Lo único seguro es que desde entonces no entro al baño cuando la ciudad está callada. Porque hay cosas que no viven debajo de la tierra, solo esperan a que abramos el drenaje. Gracias por llegar hasta aquí. En la pantalla tienes 2 videos más que seguro te van a encantar para seguir con el terror. Nos vemos en la próxima historia.